Buenas tardes, ya, ¿no? Me encantó la invitación el día de hoy a hablar precisamente de las vacunas, así que agradezco a CEDITER y al American College of Physicians por esta oportunidad para tocar un tema pues tan importante. Y con el objetivo de tener esta agenda tan ambiciosa, inicialmente hablar levemente de la epidemiología. Es un reto hablar de vacunación con respecto a enfermedades respiratorias en poco tiempo. Lo bueno es que ya todo el auditorio sabe acerca de COVID, así que de eso no vamos a hablar mucho, pero ahí podemos ver un pantallazo de las enfermedades que vamos a tocar y algunas conclusiones. Además, les quiero pedir un favor. Cuando hice las diapositivas, se las mostré a mi hija anoche y me dijo como que la próxima vez la aviso un poco más temprano para ver si me ayuda a hacerlas un poco mejor. Y yo pensaba que yo me había lucido, así que yo también quiero ver la opinión de ustedes sobre las diapositivas, a ver si opinan lo mismo. Y lo importante es tener siempre este mensaje de prevención, o sea, siempre que tengamos un paciente enfrente, no solamente ver el abordaje de cómo curar la enfermedad, sino qué cosas yo puedo hacer en el futuro para que esa misma enfermedad u otras enfermedades puedan ser prevenidas de alguna forma. Con respecto a la epidemiología, vamos a ir rápidamente a las causas de muerte a nivel mundial, según estimaciones que nos otorga la Organización Mundial de la Salud. Y gracias a eso conseguí esta gráfica, creo que queda un poco pequeña, pero lo importante es que en el cuarto lugar pone en términos generales a las infecciones del tracto respiratorio inferior. Y generalmente va a ser un problema muy importante en los niños, pero como yo soy infectóloga de adultos, me voy a basar sobre todo, es que es una de las principales causas de muerte de los adultos mayores, como lo hemos conversado en el pasado. Y lo que es un poco triste cuando vamos específicamente a la realidad de Panamá, ver cómo precisamente una infección respiratoria logró convertirse en la primera causa de muerte en nuestro país para el año 2021, como lo pueden ver en este gráfico del INEC. Y a pesar de esto, si ven hacia el final de la línea, en el punto número 8, se mantiene la neumonía como una de estas causas de muerte en nuestro país. Entonces, definitivamente el tema que estamos revisando el día de hoy es muy importante. Estos son alguna serie de estudios y modelos matemáticos, pero vean cómo se enfocan precisamente en 4 enfermedades o 4 infecciones que tienen vacunas que pueden apoyar en su prevención, como estreptococo neumonía, el virus incisional respiratorio, que sería básicamente lo novedoso de la charla del día de hoy, hemófilo influenza tipo B, que tenemos más dificultad en los niños, tal vez en los adultos, gracias a la vacunación prácticamente no identificamos esta infección, y por supuesto influenza. Y vean cómo se hace un énfasis allí en niños menores de 5 años y en población adulta mayor de 70 años, como causa de muerte. Y con este pantallazo les pongo entonces, no pude traer en profundidad estas guías, esta es una revisión de un grupo español, de lo que ellos llaman guías de vacunación contra la neumonía adquirida en la comunidad en el adulto. Y lo que me encantó 2023, y lo que me encantó de esa figura es que vean que para ellos prevenir neumonía adquirida en la comunidad tienen 4 estrategias: influenza, neumococo, que en el caso de ellos ya tienen acceso a la neumococo 20 valente, COVID-19 y pertussis. Entonces me encantó esa diapositiva porque básicamente menciona precisamente las infecciones de las que vamos a hablar. Como tenemos que ir rápidamente en neumococo, básicamente, y como a la charla le pusieron de título, pues mito o verdad, podría ser un mito o una verdad si cuando yo estoy tomando antibióticos yo nunca me puedo poner una vacuna. Probablemente en la mayoría de los casos es un mito, o sea, lo que usted se vaya a poner tal vez una vacuna de fiebre tifoidea en donde a veces sí utilizamos a una bacteria como tal, pero en términos generales, el hecho de que una persona esté tomando antibióticos no es una contraindicación para aprovechar una oportunidad en un momento dado, siempre y cuando la enfermedad no sea severa o grave, para ofrecerle vacunas a un paciente. Y tenemos aquí un caso clínico rápidamente, aquí vemos a María. María tiene 54 años, con diabetes mellitus, que le ponen una hemoglobina glicosilada en 10.5 para recordarnos pues que este es un marcador de que ya no se controla muy bien. Y le pregunta que cuál es su consejo sobre la vacuna de neumococo. Yo creo que jamás un paciente se me ha sentado enfrente a preguntarme sobre la vacuna de neumococo. La mayoría actualmente preguntan más bien sobre COVID. Pero te pregunta con sus 54 años y diabetes mellitus si realmente ya tiene indicación para colocarse la vacuna, si debe esperar a tener 65 años, si debe recibir la vacuna polisacárido, si debe recibir una vacuna conjugada o si debe recibir ambas en un esquema secuencial. En otro tiempo hubiéramos podido ponerlos a votar, pero ahorita me gustaría repasar un poco de cuáles son las vacunas de neumococo que tenemos disponibles actualmente. Creo que no puedo, bueno, sí, hasta acá sí, pero queda como lejos. Lo que ustedes ven allí básicamente son, en Panamá actualmente, ¿cuáles están disponibles?
la conjugada 13, que es la que ven arriba, y ahí pueden ver todos los serotipos que cubre dentro del neumococo, y al final de la cuestión pueden ver a la polisacárido 23, que son las que ponemos en esquema secuencial aquí en Panamá, con la idea de aprovechar las ventajas de las conjugadas que en términos generales nos enseñan que genera una protección más duradera, porque como ven allá abajo, sí es dependiente de células T y por ende lleva a la producción de células B de memoria, y posteriormente lo secuenciamos con la aplicación de la vacuna polisacárido, entonces 23 valente, que si bien es cierto, no va a tener esta capacidad de producción de tanta memoria, nos va a ampliar, como ven allá abajo, el número de serotipos de neumococo contra el cual puedo adquirir protección. Entonces, básicamente, la respuesta correcta sería la aplicación de ambas vacunas. Pero a la vez, esta diapositiva nos permite, entonces, ubicarnos en el 2023, de que actualmente hay una gran competencia en ir agregando valencias o capacidad de cubrir serotipos en las vacunas conjugadas. Y actualmente en los Estados Unidos ya están aprobadas las vacunas valentes 15 y la 20. Entonces ellos actualmente en sus guías ya involucran a cómo utilizar la vacuna valente 15 y la valente 20. Y realmente en Panamá pues tendremos que esperar un tiempo a que ya estas estén disponibles de alguna forma y ver cómo el Programa Nacional de Inmunización las va a integrar a nuestro programa. Y es interesante porque para ellos se convierte en medio que un dilema, ¿no? En donde para hacérselo sencillito, ellos allá si deciden utilizar la valente 20, ya no utilizan este esquema secuencial porque ya adquirir unas tres serotipos más realmente no le encuentran la ventaja desde el punto de vista de salud pública, versus que si tienen acceso es a la 15 valente, ahí sí recomiendan hacerlo secuencial todavía con la 23 polisacárido. Eso para hacerlo de una manera muy sencilla. Esto es a lo que me refiero con esquema secuencial. Primero colocar la conjugada y se dice que debo esperar por lo menos un año para colocar la 23 para permitir que mi sistema inmunológico se recupere y que yo no haga un disparo por el gusto porque no voy a tener balas con qué disparar y mejorar mi sistema inmunológico. Por eso se espera un año. Es una excepción los pacientes que están inmunosuprimidos porque de alguna forma es una urgencia protegerlos, entonces en ellos se acorta el periodo a 8 semanas. Pero en términos generales vamos a esperar un año y primero la conjugada y después la polisacárido. Y eso está actualmente en nuestras guías. Las guías de los Estados Unidos hablan de 65 años, nuestras guías hablan de 60 años. El caso de la paciente tenía 54 años y sí queda en este grupo de aquellos grupos con riesgo y que tienen comorbilidades. Ahí yo le subrayé, si lo pueden ver en el cuadrito, donde dice diabéticos, ahí se lo subrayé. Entonces, su paciente de 54 años sí tiene indicación de utilizar pues, la vacuna de neumococo de la forma en que hemos conversado. Ahí solamente se resume lo que les comentaba, que las guías actualmente de los Estados Unidos de ACIP para el 2023, en lo que respecta a neumococo, pues incluye básicamente la 15 y la 20 y cómo hacerlo secuencial si es la 15 en todo caso, para pacientes mayores de 65 años. Y solamente por mencionar, uno le gustaría saber si realmente está logrando sus objetivos a la hora de ver lo que son las vacunas. Y como nosotros sabemos si tenemos el objetivo logrado, son los porcentajes de cobertura. Las coberturas en los niños son bastante fidedignas en cuanto a los valores que nos da el Programa Nacional de Inmunización. Con respecto al neumococo, para mí es un poquito complejo comprenderlo, y de todas las tablas que tenían en el boletín del 2021, tomé solamente esta, en donde ellos estiman que el denominador de la población de 60 a 69 años, que ni siquiera, tal vez ahora que tenemos un censo, podamos tener un número más claro de cuál es nuestra población en ese rango de edad, ellos calculan que la cobertura está cercana a un 60% en esta población entre 60 y 69 años. Considerando que es una vacuna que es gratuita, creo que todavía nos falta pues, mucho por hacer para cubrir y proteger a nuestros adultos mayores, ¿no? Y muchos tenemos familiares en este rango de edad. Así terminamos con neumococo, vamos rápidamente a influenza. La vacuna mito o verdad, la vacuna de influenza me puede dar influenza. A ustedes les pasa lo mismo, o sea, a mí realmente ya me agota que me digan que la vez pasada me la puse y me dio influenza. O sea, en Panamá la vacuna que tenemos de influenza es una vacuna inactivada, o sea, que realmente la vacuna no tiene el virus, por ende, realmente no te puede dar influenza. Entonces nos toca a nosotros explicar a las personas con seguridad que realmente pueden que te dé una sintomatología que te hace sentir como si tuvieras influenza en su concepto, pero básicamente no te puede dar influenza porque no tiene al virus, es una vacuna inactivada. Y solamente para repasar, les puse aquí un caso clínico, ahora estamos con Pedro, le puse un adulto mayor, profesor retirado, le pregunta que si la vacuna de influenza se la debe colocar.
¿Cuál es su consejo? Esta es como bien facilita, ¿no? Todos los adultos mayores yo creo que van a tener indicación de ponerse todas las vacunas que yo les voy a hablar el día de hoy. Así que, pero su pregunta es que si la vacuna necesita una vacuna de alta dosis o con adyuvante, si necesita darse 2 dosis de vacuna inactivada o si cuándo debe ponerse la vacuna. Y probablemente la respuesta correcta sería aprovechar ahorita la semana de vacunación de las Américas que viene en abril, porque ustedes saben que en nuestro cono sur, que nos incluyen, nos corresponde vacunarnos antes de que empiece nuestra área, nuestro tiempo de riesgo, y precisamente es abril, mayo, el momento en que en Panamá nos ponemos la vacuna. Y eso es para que ustedes vean, en el año 2021, según la región metropolitana, eso es Panamá, solamente metropolitano Panamá, cómo llama la atención que el tema de las mascarillas, COVID, que la gente no se aglomeraba tanto en el 2021, de alguna forma tuvo su impacto en la cantidad de casos de influenza que de alguna forma fueron reportados en la región metropolitana. Nos mantuvimos en verde, siempre súper bien, pero probablemente con esta cantidad de años en que no hemos estado interactuando tanto, tal vez la realidad de un año 2023 podría ser distinta. Así que con más razón yo creo que este año vale la pena ponernos la vacuna de influenza. Y esa la puse solamente para repasar cuántos tipos de vacuna de influenza hay, pero por cuestiones de tiempo me voy a enfocar en que la de Panamá es la inactivada. Hay otras vacunas, inclusive hay una vacuna que es intranasal, que esa sí tendría algo de virus atenuado, pero eso no está disponible en Panamá, así que es inactivada la de Panamá, no se preocupen. La otra cosa importante es que en Panamá es cuadrivalente, es decir, que tiene 2 para la influenza A y 2 para la influenza B, Victoria Yamagata, y por ende tiene muy buena cobertura y la cubre el Programa Nacional de Inmunizaciones. Y ahí les traje entonces nuestra guía nacional, nuevamente población mayores de 60 años, sí o sí tiene indicación para la vacuna. Es una sola dosis, el tema de 2 dosis es en cuestión de niños. Y la pregunta que hacíamos sobre si había que utilizar alta dosis o las vacunas con adyuvante, también está indicada en población de riesgo, con comorbilidades. Definitivamente todos los que somos aquí trabajadores de salud, me gustaría hacer una encuesta si todos tuvimos la vacuna el año pasado, si no, este año es nuestra oportunidad de volver a tenerla. Pero para lo que les decía que el cambio que hubo en las guías de los Estados Unidos es que ellos sí cambiaron su recomendación para los adultos mayores de 65 años, en que ellos le están recomendando la vacuna que sea de alta dosis o con adyuvante, porque han demostrado que estas vacunas sí mejoran la respuesta desde el punto de vista inmunitario en nuestros adultos mayores, que ustedes saben que tiene el tema de la inmunosenescencia. Número 4. Vamos a terminar. Tosferina, sí, tosferina, el mito versus verdad. La tosferina es una enfermedad que solamente se ve en niños. Si me preguntan a mí, creo que yo nunca la he podido ver en un adulto. No creo que nunca, pero la he sospechado un par de veces. Pero ustedes saben que el acceso al diagnóstico es un poquito difícil, tiene que ser biología molecular. En el adulto probablemente pues, pasará como una tos que duró mucho tiempo. Me imagino que los neumólogos sufren mucho de eso. Me gustaría ver qué tanto tienen la oportunidad de diagnosticar con un PCR a la Bordetella pertussis. Pero la realidad es que aunque no la veamos, es una realidad de que este es un problema en los adultos. Persisten los brotes por el tema de que a pesar de que nos vacunamos, cuando niños adolescentes, esa inmunidad se ha demostrado que se pierde y por ende pues nos corresponde la aplicación de refuerzos. Esta gráfica de los Estados Unidos, que sí logra evidenciar cómo se ha comportado pertussis en su país, demuestra cómo inicialmente la vacunación tuvo un impacto importante, pero desde el año 2000 pueden ver cómo hacemos un foco en esa área y de alguna forma se ve que hay problemas con tosferina. Y en Panamá, nuevamente, los trabajadores de la salud tenemos acceso a la vacuna de tosferina. Recuerden que cada 10 años nos ponen la vacuna famosa de tétano, ¿no? El tétano con difteria. Lo que se nos recomienda es que alguna vez uno de esos refuerzos que yo vaya a hacer lo sustituya, me asegure que me den entonces el Tdap, que contiene entonces la vacuna de pertussis acelular. Y definitivamente debe tener muchísimos beneficios, sobre todo la mujer embarazada, solamente recordarlo, es fundamental que en el tercer trimestre se le aplique esta vacuna a la madre porque hay muchísimas complicaciones en aquel neonato que no está protegido contra pertussis, de alguna forma que su madre y su foco familiar, el abuelito que va a cuidar a ese niño o la nana, todos tengan su vacuna para que de alguna forma protejamos a ese niño de Bordetella pertussis mientras él logra tener acceso a la inmunización a través de la vacunación. Y en esta gráfica, ¿qué les llama la atención? Estamos hablando de coberturas en Panamá. 2021 definitivamente, 2020 hubo un bajón con respecto a los años anteriores porque era difícil acceder al sistema de salud. Pero a mí me llama la atención y me gustaría saber por qué si logramos ponerle a la mujer embarazada la Tdap o la que contiene la vacuna de pertussis acelular
¿Y por qué la cobertura con respecto a influenza es inferior? Esa es una pregunta que se las dejo y yo creo que sería interesante poder responderla porque no van a la par estas coberturas si es la misma población, está en el mismo sistema de salud. Vamos rápidamente a COVID-19, como yo sé que ustedes son expertos en COVID-19 y no vamos a perder mucho tiempo. Un mito, la vacuna COVID-19 puede aplicarse a la vez con otras vacunas. ¿Ese es mito o realidad? Esa es una realidad. Al inicio nos metieron en la cabeza que había que ponerla solita, perdimos oportunidad de poner la vacuna de COVID con influenza porque no sabíamos, queríamos ver que si el efecto adverso era secundario a la vacuna de COVID y no nos enredaran con las otras vacunas, pero la realidad es que en 2023 eso ya cambió y definitivamente nos podemos poner la vacuna de COVID junto con la vacuna de influenza y tal vez hasta inclusive con la vacuna de neumococo. O sea, no perder esas oportunidades por tener temor de poner más de una vacuna a la vez cuando tenemos al paciente. Y rápidamente un caso clínico, se trata de una mujer embarazada. Por cuestiones de tiempo no podemos ahondar mucho, pero elegí el tema de la mujer embarazada porque es bonito cuando va saliendo literatura que nos da todavía más sustento. Al principio era un poquito una magia oculta saber si a la mujer embarazada le podíamos dar la vacuna de COVID con seguridad y qué tanto si la mujer embarazada realmente tenía mayor riesgo de complicaciones. Y es bonito cuando, bueno, eso lo puse para recordar cómo en Panamá, pues, ya actualmente se han diagnosticado 1.032.939 casos de COVID. Antes todo el mundo sabía ese número. Estoy segura que hoy nadie se sabía cuántos pacientes teníamos diagnosticados y que al final vamos por 8.600 muertes. Pero lo hermoso de esa gráfica es ver cómo en el 2021, en donde llega la vacuna, inmediatamente se ve un impacto en la mortalidad y lo mejor aún para todos los que trabajamos en hospitales, ver que ya esos pacientes no los veíamos en el hospital. Así que aunque dijeran que ahora ya la gente no se hace la prueba, el que realmente enferma y muere por COVID, eso no hay forma de ocultarlo y esas gráficas definitivamente han disminuido. Con respecto a la mujer embarazada, hay evidencia sustanciosa de que la vacunación no se asocia a abortos, porque en algún momento dado se le quiso infundir temor a la mujer embarazada de que esto podía suceder. Ya tenemos estudios, metaanálisis que demuestran, como pueden ver ahí, que no hay un aumento del riesgo por el tema de recibir la vacuna de COVID. Y por el contrario, cuando analizamos cómo el COVID impacta a la mujer embarazada, podemos ver que sí aumenta lo que es el riesgo de ser hospitalizada y tener enfermedad grave por COVID. Y por eso ustedes ven que en nuestras guías nacionales para la mujer embarazada se incluye, entonces, definitivamente, la vacuna de COVID, le recordamos la vacuna de influenza y definitivamente pertussis. De las 4 vacunas que hemos hablado hasta ahora, la única que no está indicada en la mujer embarazada sería la de neumococo, ¿no? Porque esa tiene otro tipo de indicaciones, salvo que tal vez la debía haber recibido antes y tal vez una mujer que tiene alguna condición de inmunosupresión, alguna enfermedad crónica. Y nuevamente aquí tenemos la población general, las indicaciones para COVID-19. Solamente un mensaje que también me hubiera gustado pedirles que levantaran la mano, que cuántos aquí nos pusimos la vacuna bivalente de COVID. Sería interesante saber, ojalá todos deberíamos haber levantado la mano, aunque no pudiéramos tener toda la evidencia de que definitivamente esto es lo que funciona, 100%, definitivamente de alguna forma aumenta nuestra inmunidad y todos queremos estar lo más seguros que podamos estar con respecto a COVID en el manejo de nuestro diario trabajo. Número 6, y el número 7 es casi el final, virus sincitial respiratorio. O sea, esto es lo nuevo. Honestamente, gracias a ustedes y esta charla, finalmente yo decidí, bueno, ahora sí voy a estudiar la vacuna de virus sincitial respiratorio, porque desde hace años uno oye que están haciendo estudios, que quieren vacunar, uno piensa que el sincitial respiratorio más bien es un problema en niños. Ustedes han visto cuando, creo que en octubre o septiembre, empieza el problema del sincitial respiratorio, el hospital del niño se llena, hay ventiladores, o sea, realmente el impacto lo vemos en niños, no lo vemos tanto en adultos. Pero nuevamente aquí estamos muy conscientes de que en el adulto, ¿a cuántas veces yo le pido una prueba molecular para hacer el sincitial respiratorio? Gracias a COVID-19, hasta yo me hice una prueba cuando tuve un cuadro respiratorio hace poco, que venían los 3, ¿no? Influenza, COVID y virus sincitial respiratorio. O sea que tal vez la podamos ver como una enfermedad, ver más visible en la población adulta. Pero para hacerlo sencillo, el CDC ha demostrado que hay una carga importante de pacientes, sobre todo los adultos mayores, aquellos mayores de 65 años, que enferman y fallecen por el virus sincitial respiratorio. Y afortunadamente, así como ahora nos mandan ese mensaje de que prácticamente el sincitial respiratorio es tan difícil y tan molestoso para la población adulta mayor como influenza, afortunadamente ahora que nos están martillando ese mensaje, a la vez tenemos la oportunidad de que hay vacunas. Miren toda esa carrera que hay ahí de vacunas para virus sincitial respiratorio y anticuerpos monoclonales, lo cual es hermoso.
Pero lo mejor es que ya hay estudios que en su fase 3 lograron demostrar eficacia, o sea, estudios hechos en condiciones ideales, ensayos clínicos, que miren esa eficacia de sistema respiratorio en población de 60 años y más. No estamos hablando de niños, hablan de un 80%, 86%, 83% para evitar lo que es infección respiratoria, o sea, sintomática por virus sincitial respiratorio. No habría que ver el tema qué tanto protege contra hospitalización, muerte, etcétera. Y es sumamente interesante todas estas vacunas. Así que esperemos que pronto, ustedes saben que primero pasa en Estados Unidos y después nosotros tenemos esperanza de que suceda acá. Ya la FDA ha aprobado 2 de estas vacunas y poco a poco esperamos que tal vez ACIP incluya finalmente la vacunación para virus interrespiratorio en los adultos mayores, no sé si pondrá 60 años como el estudio 65 años. Y ya casi para terminar, entonces el mensaje es que tenemos que ver cómo mejorar las coberturas. Nos hemos sentado a analizar este tema para ver cuáles son esas barreras. Ojalá uno tuviera más tiempo para dedicarse específicamente a mejorarlo. Definitivamente esta acción que toma el día de hoy de CEDITER, de elegir este tema para dentro de su simposio, es una de esas formas de derribar esas barreras. Y como vengo también por parte del American College of Physicians, me puse a revisar todos los que ellos tienen ahí por el tema de vacunación. Hay proyectos de calidad enfocados a aumentar las coberturas, pero me gustó eso que ven allá abajo en verde, que también quedó chiquito, que ellos tienen como un recetario donde ya está toda la lista de las vacunas. Y básicamente cuando tengo a mi paciente enfrente, yo nada más me fijo cuáles son las que le corresponden. Ustedes en CEDITER tienen un recetario así con las vacunas escritas así, y yo nada más pongo neumococo, influenza, toferina y COVID-19. Se me ocurrió que es una excelente idea, porque en mi consultorio, cuando yo tengo sobre todo a los pacientes con VIH, yo siempre le hablo de vacunas, y me llama la atención que siempre creen que voy a hablar de COVID. Yo dije, no, ni de COVID vamos a hablar de las otras vacunas. Y siempre me toca poner a pensar, bueno, es toferina, neumococo, influenza. Pero es una buena idea ya tenerlo en un checklist y ya yo nada más pongo, esta te toca, esta sí, esta no. Y con mi gente con VIH, pues papiloma humano también es importante. Ese fue un comercial. En conclusión, definitivamente las infecciones respiratorias siguen siendo un problema serio de mortalidad. Y ni hablar ahora que hablaron aquí de enfermedad intersticial pulmonar, han hablado de EPOC, definitivamente estas infecciones son como el trigger para que estos pacientes tengan peor calidad de vida, estén hospitalizados o fallezcan. La vacuna de neumococo, les recuerdo, se aplica en esquema secuencial y que tenemos 2 posibles opciones en el futuro, la conjugada 15 y la conjugada 20. La vacuna de influenza en Panamá es inactivada y es tetravalente, es gratuita y es parte de nuestro Programa Nacional de Vacunación y nada justifica que se pierdan dosis. La de tosferina, que vendría como Tdap, debe ser una vacuna que se aplique en el adulto, asegurarnos que alguna vez que te ponen la vacuna del tétano, que incluya, que sea Tdap y no sea solamente TD, o sea, tétano, difteria. Pronto vamos a contar con opciones para proteger a los adultos mayores. O sea, cuando ya llegue a los 60 años, voy a tener bastantes vacunas para ver si duramos un poquito más, si llego allá. Y lo más importante, y fue lo que me gustó de la revisión del American College, ellos hacen un insight o una introspección del médico en el consultorio y de cómo podemos mejorar que el paciente acepte la vacuna. Y 2 palabras, nos dicen que hay que escuchar al paciente, no hay que juzgarlo. Puede que él o sea, cuando a mí me están diciendo, empiezan con el tema, o sea, como totalmente con cuestiones en contra de la vacunación, uno no puede ir y realmente cerrarse. Uno tiene que escucharle, inclusive te recomiendan que tú seas como un espejo del paciente, o sea, que tú le repitas lo que él te está diciendo para que el paciente realmente sienta que tú estás escuchando lo que él o ella está diciendo y después tratar de darles algunos argumentos. Y si al final no lo convences, pues esperar tal vez una segunda oportunidad o tal vez tengamos a todo un equipo multidisciplinario donde también la enfermera, el terapista respiratorio, hasta la secretaria que está atendiendo afuera, tengan esa misma visión y concepto claro y le digan de manera taxativa a todo el mundo que se sientan seguros con las vacunas. Así que con esto pues les doy las gracias y espero haber hecho un repaso apropiado, no muy aburrido y que las diapositivas no hayan sido tan malas como alguien me dijo sobre la vacunación para prevenir infecciones respiratorias. Gracias.